La noche había caído sobre el pequeño pueblo de San Miguel de las Rocas, un lugar escondido entre montañas y ríos que parecían susurrar secretos antiguos a quienes tenían la osadía de escucharlos. Era un pueblo donde las historias se transmitían de generación en generación y donde el silencio de la madrugada siempre se llenaba de murmullos sobre lo inexplicable. Nadie hablaba de ello abiertamente durante el día, pero todos lo sabían. En aquellas tierras había algo que no pertenecía al mundo de los vivos, algo que caminaba entre los hombres con piel ajena y ojos que ardían como brasas. Decían los ancianos que, mucho antes de que las iglesias levantaran sus campanas y de que el hierro marcara los surcos de los caminos, los nahuales ya estaban aquí, seres capaces de abandonar su cuerpo y transformarse en animales, guardianes oscuros de secretos prohibidos, aliados del mal o protectores, según su voluntad. Algunos lo describían como brujos que podían convertirse en lobos, coyotes, jaguares o incluso en aves nocturnas, y que usaban esas formas para recorrer la tierra sin ser vistos. El aire se espesaba en San Miguel cada vez que la luna llena se levantaba sobre el horizonte. Esa noche en particular, la bruma descendía como un velo, cubriendo los caminos de tierra y las casas hechas de adobe y teja. Los perros se inquietaban, aullaban sin razón aparente, y los caballos pateaban el suelo de sus establos. Don Aurelio, el hombre más viejo del pueblo, solía decir que cuando los animales presienten lo invisible, no es casualidad, y aquella noche más de uno se encerró temprano, cerrando las ventanas con maderas cruzadas, como si esperaran que algo golpeara desde fuera. Entre los habitantes de San Miguel vivía una joven llamada Clara. Ella había crecido escuchando las advertencias de su abuela. Nunca salir sola de noche, nunca mirar a los ojos de un animal extraño y jamás aceptar regalos de desconocidos. Pero Clara, curiosa y valiente, a veces dudaba de aquellas historias. La modernidad había alcanzado ciertos rincones del pueblo y muchos de sus amigos ya no temían a las leyendas. Sin embargo, algo dentro de ella no podía ignorar la tensión que se respiraba cada vez que alguien mencionaba la palabra nahual. Fue durante una fiesta patronal cuando todo comenzó. Clara y su grupo de amigos se habían quedado charlando cerca de la vieja capilla del pueblo, iluminada apenas por velas y faroles. Entre risas y confidencias notaron que un hombre extraño los observaba desde la distancia. No era un rostro familiar, y eso ya era raro en San Miguel, donde todos se conocían. Sus ojos brillaban con un fulgor poco natural, y aunque sonreía, había algo en él que erizaba la piel. Nadie se atrevió a acercarse, pero Clara sintió cómo aquella mirada se clavaba en ella con una fuerza inexplicable. Esa noche, al regresar a su casa, Clara escuchó pasos detrás de ella. Se giraba y no veía nada, solo la neblina que se arremolinaba entre los árboles. Caminaba más rápido y los pasos se aceleraban también. Fue entonces cuando un gruñido bajo y profundo resonó detrás de su oído. Al voltear, alcanzó a ver la sombra de un enorme perro negro, con ojos rojos y dientes afilados que parecían chocar entre sí con desesperación. Clara corrió, con el corazón golpeándole el pecho, hasta llegar a la puerta de su casa. Su abuela la esperaba despierta, como si supiera lo que había ocurrido. Con un gesto serio, la tomó de los hombros y la obligó a entrar. Cerró la puerta con llave y murmuró una oración en voz baja. Clara, temblando, apenas podía articular lo que había visto, pero su abuela solo asintió con gravedad. «No debes volver a cruzarte con esa mirada», le dijo. «Ese no era un hombre ni un perro cualquiera. Ese era un nahual y ya te ha marcado las noches siguientes».
se volvieron insoportables. Clara soñaba con aullidos, con garras arañando las paredes de su cuarto, con ojos incandescentes que la observaban desde las esquinas. En el día encontraba huellas de animales alrededor de su casa, huellas demasiado grandes para pertenecer a un perro normal y demasiado pesadas para haber sido dejadas por casualidad. La gente del pueblo comenzó a murmurar. Algunos decían que Clara estaba embrujada, otros aseguraban que el nahual la había elegido como presa. Un anciano, don Aurelio, decidió hablar con ella en secreto. Le contó que muchos años atrás un hombre había hecho un pacto en San Miguel, un brujo que había vendido su alma a cambio de poder y libertad. Desde entonces, aquel hombre podía transformarse en lo que quisiera, recorrer las noches como animal y volver a su forma humana al amanecer. Pero cada transformación le robaba un pedazo de humanidad y con el tiempo ya no quedaba nada humano en él, solo hambre, instinto y un deseo feroz de arrastrar a otros hacia la oscuridad. Clara escuchaba con miedo, pero también con la sensación de que aquello la incluía de algún modo. El anciano le advirtió que el nahual se alimentaba del miedo y que mientras más lo recordara, más fuerte se hacía sobre ella. Sin embargo, no era fácil dejar de pensar en algo que la acechaba cada noche. La tensión en el pueblo fue creciendo. Animales aparecían muertos en los corrales, con marcas de colmillos en el cuello. Niños decían haber visto sombras correr entre los árboles. Los hombres organizaban rondas nocturnas para proteger sus tierras, pero regresaban con heridas o con la mirada perdida, negándose a hablar de lo que habían encontrado. Clara, incapaz de soportar más, decidió enfrentarlo, no por valentía, sino porque sabía que, de no hacerlo, terminaría perdiendo la cordura. Con la ayuda de su abuela, preparó ofrendas de copal, sal y rezos antiguos que habían pasado de boca en boca. Le dijeron que debía resistir mirándolo a los ojos, que no podía mostrar miedo y que, de alguna manera, el nahual podía ser derrotado si se reconocía su verdadero rostro. La confrontación llegó en una noche de luna llena. Clara caminó sola hacia el río, con el corazón retumbando como un tambor en el silencio. La bruma la envolvía y los árboles crujían bajo la presión de algo que se movía entre ellos. Un aullido desgarrador quebró el aire y de la oscuridad emergió la figura del enorme perro negro. Sus ojos brillaban como carbones encendidos y su aliento apestaba a muerte. Clara apretó el amuleto de su abuela y, temblando, lo miró de frente. El animal gruñó, avanzó con lentitud y de pronto, frente a ella, comenzó a cambiar. Sus patas se torcieron, su columna se arqueó y entre crujidos de huesos, la bestia adoptó la forma de un hombre. Era el mismo desconocido de la fiesta, con la sonrisa torcida y los ojos que no parecían de este mundo. «Ya me perteneces», dijo con voz profunda, casi animal. «He caminado a tu lado en sueños, he probado tu miedo, y pronto serás mía». Clara, con lágrimas en los ojos, recordó las palabras del anciano. Resistir, no ceder, no mirar hacia abajo. «No», respondió con voz quebrada pero firme. «No eres dueño de mí. No eres más que un hombre maldito, atrapado en tu propio pacto». El nahual rió, un sonido que mezclaba aullido y carcajada, pero por primera vez titubeó. La mirada de Clara lo enfrentaba sin quebrarse. Un viento fuerte se levantó, apagando el fuego de los faroles y llenando el aire de cenizas. La figura del nahual comenzó a distorsionarse, como si luchara por mantener su forma. Clara gritó con todas sus fuerzas una oración que su abuela le había enseñado, y la bestia retrocedió entre chillidos. El río se agitó violentamente,
como si respondiera a la confrontación, y en un último alarido, el nahual se desvaneció entre la bruma, dejando tras de sí solo un silencio abrumador. La joven cayó de rodillas, exhausta, pero viva. Desde esa noche, nunca más volvió a soñar con él. Los animales dejaron de aparecer muertos y el pueblo recuperó una calma incierta. Nadie volvió a hablar abiertamente del nahual, pero todos sabían que aquella lucha había ocurrido. Clara jamás olvidó los ojos ardientes de aquella criatura, ni la certeza de que, en algún rincón de la tierra, seguían existiendo otros como él, caminando entre hombres y bestias, esperando el momento para volver, porque en San Miguel de las Rocas, como en tantos pueblos de México, la leyenda del nahual nunca muere, solo espera. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.